siguiente programa es para todos. Del municipio de Andes, bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted esté enterado de esos temas que ocurren en nuestra localidad. Esta semana nos pondremos al día con el CISBEN. Para hablar precisamente de ello me acompaña la Secretaria de Salud y Bienestar Social, Ana María Zuleta Gómez. Doctora Ana, bienvenida a las cámaras de AUPAN Televisión y a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como le decía a los televidentes, vamos a hablar un poquito del CISBEN, de esa encuesta que ya se está realizando en algunas zonas del municipio y empecemos definiendo y contándole a nuestros televidentes qué es el CISBEN. Este concepto es muy importante porque incluso la mayoría de las personas lo confunde con atención en salud. El CISBEN es un sistema de beneficiarios que lo que hace es clasificar a la población del municipio en un nivel de vulnerabilidad y los clasifica con un puntaje de 1 a 100. Porque ese puntaje, de acuerdo a ese puntaje, se determina qué nivel de vulnerabilidad tiene la familia de la vivienda donde se está realizando la encuesta. Y es lo que permite orientar toda la inversión del Estado. Por decirlo de alguna forma, hay una familia del barrio Brisas del San Juan que tiene un puntaje de 30 puntos. Entonces, de acuerdo a todos los programas sociales que tiene el Estado para intervenir, ya define si esa familia se beneficia o no de ese programa. Si el punto de corte es 30 puntos y la familia tiene 30 puntos o menos, se puede beneficiar de ese programa. Y si tiene un puntaje superior, no podrá beneficiarse. Y son muchos los programas, son el régimen subsidiado en salud, programas de vivienda, de educación incluso. Y por eso entonces las personas empiezan a confundirlo con el tema de si tengo CISBEN, tengo salud. Lo que hace es que tiene un porcentaje, un puntaje para ser atendido en el régimen subsidiado. Sí, el régimen por eso subsidiado. Se da la confusión. Sí. Es un puntaje que se da por parte del sistema para poder ser beneficiario de alguno de los programas que usted está mencionando. Y sí. Por eso se da la mezcla. Porque también se tiene la convicción de que soy estrato 1, 2 o 3 por el CISBEN. Y eso también entonces está errado. También es errado, porque la clasificación de estratos es una clasificación catastral de las viviendas. Y la clasificación del CISBEN es una clasificación social, no tiene nada que ver una con la otra. La del CISBEN incluso, lo que usted decía es muy cierto, hay gente que confunde. El régimen subsidiado en salud es solamente uno de los beneficios que tiene el gobierno nacional, departamental o municipal para dar. Está el régimen subsidiado en salud, está el sector educativo, familias en acción, el programa de subsidios del adulto mayor, todos los subsidios de vivienda, subsidios para trámite de libreta militar. Son muchísimos los beneficios. Toda la inversión social del Estado se determina a través de la clasificación de vulnerabilidad de las personas encuestadas en el CISBEN. De 1 a 100. De 1 a 100 es el puntaje. El puntaje. Y entonces cada programa elige un punto de corte diferente o hay un estándar por parte del gobierno nacional donde se dice de 1 a 30 se puede acceder a estos beneficios, de 30 a 50 se puede acceder a este, o es cada programa el que destina. Cada programa lo define. Anteriormente sí existía la clasificación general de que uno era nivel 1, 2 o 3 en el CISBEN, pero ya no. Ya, por ejemplo, el programa de Familias en Acción manda unos puntos de corte y define, para mí, para Familias en Acción, pues para el Departamento Nacional de la Prosperidad Social, que es el que lidera este programa, dice, para mí, el punto de corte es este, por decir un ejemplo cualquiera, 32 puntos. Si usted tiene de 32 puntos para arriba, no se podrá beneficiar. Si tiene de 32 puntos para abajo, sí podrá beneficiarse. Finalizando el mes de agosto se empezaba a ver en el municipio grupos de personas recorriendo las calles, como mirando las nomenclaturas de las calles, de las casas, para poder llevar como un registro. Eso hace parte de la nueva encuesta que está realizando el CISBEN. Hablemos un poquito de esa dinámica que se empezó hace unas semanas en nuestra localidad para poder dar trámite a la encuesta nueva que realiza el CISBEN. Bueno, el equipo de encuestadores está compuesto por 25 personas. Ellos están debidamente identificados con el chaleco amarillo de la administración, gorra amarilla, riñonera, tienen un dispositivo móvil y están identificados con un carnet. Es importante aclararlo porque
En la encuesta Sisbén se nos va a cruzar con la temporada de cosecha y sobre todo en la zona rural es muy dado que algunas personas foráneas lleguen a los diferentes sectores. Entonces, para que a las personas tengan claro que si a alguien se le va a ocurrir decir que es un encuestador, debe tener debidamente, digamos, su identificación, porque el encuestador es probable que ingrese hasta el hogar. Bueno, les vamos a iniciar primero en la zona urbana. Lo que se hizo primero fue un proceso que se llama enumeración. Enumeración es que un grupo de encuestadores hace una avanzada para identificar en las diferentes manzanas qué viviendas hay y poder tener el registro claro del número de viviendas, y luego pasan a encuestar. Entonces, cuando van a hacer la encuesta, van a la fija, no van a improvisar. Vamos a ver por acá qué hay, o si hay viviendas o no hay. Y ya más después de hacer la enumeración, el municipio ha cambiado un poco con el tema de edificaciones, y lo que era antes una sola vivienda ya puede ser un edificio de 3, 4 pisos. Sí. Entonces, también teniendo en cuenta esa dinámica en el cambio de infraestructura de nuestra localidad, empieza también como a hacerse ese primer paso y esa avanzada. Sí, incluso hay viviendas en las que uno creería que es una vivienda donde vive una familia y puede ser un inquilinato o vivir varias familias. Entonces es muy incierto y por eso se realiza este proceso que se llama enumeración. Luego de esta enumeración, doctora, entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Ahora sí, las encuestas puerta a puerta para poder llevar a cabo como esa actualización de la base de datos con la información que requiere en este momento, entonces, la encuesta. Sí. Luego de la numeración se realiza la encuesta, primero en la zona urbana y posteriormente en la zona rural. En la zona rural no se hace numeración, se ingresa a la encuesta directamente. Ok, yo recuerdo que la última encuesta en la que se hizo por parte del Sisbén, pues los que estábamos en los colegios no íbamos a clase para poder estar en las casas, quienes trabajaban podían tener permiso para no estar en el lugar de trabajo porque debían estar todas las personas en la vivienda. ¿Ocurre igualmente en esta versión de la encuesta, o cómo es la dinámica de esta actualización? Sí, Alejo, en la anterior encuesta que se realizó en el año 2009, todo el mundo pues se decretaba a nivel municipal que las personas deberían estar todos los núcleos familiares en las casas, entonces no podían asistir a clases, no podían ir a trabajar, pero actualmente la dinámica va a ser muy distinta. La dinámica va a ser de la siguiente forma: en cada familia debe haber una persona que se denomina informante calificado. El informante calificado es una persona que conoce la información de todos los miembros del hogar, por lo general es la mamá, porque la mamá es la que se sabe la historia de todos los miembros de la familia, o en los hogares que no hay mamá, por lo menos el cabeza de hogar, en otros será el papá. Solamente debe estar esa persona. Lo importante es que conozca la información de todos los miembros de la familia. ¿Información cómo? Información de documentos de identidad, pues la información personal, profesión, oficio, conozca las variables de la vivienda y lo general. Y es muy importante que tenga el documento de identidad original o la fotocopia del documento de todos los miembros de la familia. Del que no tenga uno de los dos, no puede incluirse en la encuesta. Así yo diga, no, es que yo me sé el número de cédula de mi papá, no me dejó la cédula, no se puede. No, los lineamientos dicen que debe tener el documento de identidad original o una fotocopia, y adicionalmente debe tener la factura de los servicios públicos. Con eso los identificamos. Bueno, se llega el momento de la encuesta en cada vivienda. ¿Qué datos, aparte de esos personales, entonces empiezan a darse? Usted ahorita hablaba de unas generalidades dentro de la vivienda. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta? Son datos personales de identificación, datos económicos, datos de la vivienda, datos de acceso a servicios. Son como muy generales, pero el informante calificado los debe saber. Y hay algo muy importante a tener en cuenta. En la anterior encuesta también ocurría, incluso se ve todavía en el municipio de Andes y otros municipios de la región, que hay personas de 25 años y todavía sin tramitar la cédula. Entonces es muy importante que las personas revisen en su casa, en su núcleo familiar, que las personas sí tengan el documento actualizado de acuerdo a la edad que tengan. Es decir, si es un niño de más de 7 años ya debe tener tarjeta de identidad, y si es una persona que tenga 18 años ya debe tener cédula de ciudadanía. Si es, por ejemplo, un adolescente de 14 años y todavía con registro civil, no puede quedar en la encuesta, no lo podemos ingresar. ¿Qué pasa entonces en esos casos? En esos casos, lo que tiene que hacer la familia es
Si es, por decir algo, es un niño de 8 años que pasa mucho que no le sacan la tarjeta de identidad a exacto, tiempo, que está recién, o que recientemente cumplió los 7 los años, 7 años. ¿qué tiene que hacer la mamá, el jefe de núcleo familiar o el informante calificado? Debe ir a la entidad que corresponde a hacer el trámite de actualización de documento y posteriormente, en un proceso que se llama encuestas a demanda, solicitar que le ingresen ese miembro de la familia al núcleo familiar. Es decir, igual no se va a quedar por fuera, pero en ese momento de la encuesta no puede ser ingresado, debe hacer una solicitud posterior. ¿Y esas encuestas a demandas se realizan normalmente, pues quedan como disponibles a hacerse en cualquier momento? Se hacen después de que termine este año, ya en el año 2020. Listo. Doctora, dentro de esa visita que se realiza a cada una de las viviendas, yo recuerdo también en esa época, 2009, que en muchos hogares se daba el caso de esconder electrodomésticos, de no contar muchas cosas como con las que se cuentan en los hogares para que no les subiera mucho el puntaje. También ese tipo de preguntas y situaciones se pueden presentar en esta versión. Sí se pueden presentar. A ver, lo que pasa es que digamos que la gente tiene un concepto equivocado de lo que es el nivel de vulnerabilidad. Siempre el nivel de vulnerabilidad lo relacionan directamente con el factor económico. Y no solamente se miden los ingresos económicos, sino también el ingreso a servicios. Es decir, usted no tiene la misma accesibilidad a los servicios públicos que tiene una persona que vive en Santa Isabel, porque usted tiene las instituciones educativas, las instituciones bancarias, tiene agua potable, tiene algunos otros servicios públicos con muy buen acceso. Servicio de internet. Servicio de internet, por ejemplo, que también es un servicio público, mientras que alguien que vive en la zona rural en algunos sitios no tiene acceso a esos servicios. Entonces, en la medida que los núcleos familiares carezcan de acceso a los diferentes servicios públicos, tienen un nivel de vulnerabilidad más alto, no solamente se miden ingresos. Entonces la gente piensa, obviamente tener lavadora o no tener lavadora, la diferencia es que usted tiene mayor optimización del tiempo y no tiene que gastar su tiempo lavando la ropa, pero no son variables tan representativas. Eso no influye tanto a la hora de dar de sacar el puntaje dentro no de la influye encuesta. tanto. Hay un aspecto que también se ha escuchado por estos días en el municipio de Andes y es que dentro de la dinámica que tiene esta nueva versión del Sisbén es una serie de fotografías que se toman como en el recorrido. Muchas personas antes de que se empezara pues como con las encuestas hablaban era que iban a tomar precisamente fotografías de los electrodomésticos, de los espacios de las casas y es también una información errónea y demos claridad también a ese tema. La fotografía que se toma es por qué y con qué finalidad. Sí, no, en ningún momento los encuestadores van a tomar fotografías dentro de las viviendas. Lo que se va a hacer es que como ya la encuesta se realiza de manera virtual, a través de un dispositivo móvil, ya no vamos a elaborar encuestas en una ficha física llenando variables, sino de una vez con el lapicero táctil. Entonces, este sistema nuevo permite hacer una georreferenciación que ya está incluida dentro del software, que está programado se llaman dispositivos móviles de captura. Entonces lo que se hace es tomarle una fotografía al frente de la vivienda para facilitar la georreferenciación. Entonces cuando uno va a ubicar una vivienda en una manzana o en un lugar, en un barrio, si se ubica en una carrera o en una calle y observa la vivienda, ya le va a ser mucho más fácil ubicarse georreferencialmente en esa vivienda, si necesita ubicarla por algún motivo, pero solamente es con esa finalidad, solamente con finalidades de georreferenciación. La visita por parte de los encuestadores se va a avisar previamente, como se hizo también en la versión anterior, que se hacía primero un recorrido como informando en qué día se iba a llegar a hacer la visita o cómo va a ser esa dinámica para poder que las personas estén en su vivienda y que pues, durante el recorrido no haya alguna vivienda que quede faltando. Recuerda que ahorita hablamos del proceso de la numeración que se hace anterior a la encuesta. En el proceso de numeración, que es la identificación de los sectores, se va a hacer la notificación. Entonces ahí es donde le dicen, señor usuario, a usted lo vendremos a encuestar dentro de los próximos 2 días. Entonces la persona debe estar pendiente. Ok. Dentro de esa dinámica de la encuesta, doctora Ana,
y usted lo mencionaba ahorita, hay un tema en las viviendas del municipio y creo que pues puede ser muy común en estos municipios donde se alquilen habitaciones o sea un inquilinato. ¿Cómo funciona entonces la encuesta dentro de estas viviendas? ¿Se hace el censo para todas las personas que vivan ahí o solo el núcleo familiar y las otras personas deben hacer el censo independiente? Ese tema, digamos que no es tan fácil de explicar por este medio porque es más complejo, depende de algunas variables, por ejemplo, si tienen cocina independiente, si tienen servicios públicos independientes, dependiendo de cada caso se identifica y se clasifica, si es una unidad residencial, pues si es un inquilinato, se viven varios núcleos familiares en esa misma vivienda, pero ya es un tema muy específico. ¿Qué es lo importante de todo esto, Alejo? Que las personas sí encuesten en su núcleo familiar a las personas que realmente hacen parte de él, sobre todo ahorita que en temporada de cosecha llegan tantas personas foráneas de otros municipios, población flotante. Lo importante es que las personas incluyan en la ficha solamente a su núcleo familiar. ¿Por qué? Porque tener otras personas les puede alterar el puntaje, porque hay una variable importante y es número de personas que residen en la vivienda que están en edad productiva. No es lo mismo una vivienda con un adulto mayor y 2 niños a cargo que una vivienda donde hay 3 personas en edad productiva, que los 3 tienen más facilidades de tener un empleo que un adulto mayor y 2 niños. Puede pasar el caso que es una ama de casa que tiene en alquiler varias habitaciones y bueno, que esté con personas provisionales 6 meses. En el momento de la encuesta se cuenta que tiene esas personas productivas y luego de 6 meses cuando ya estén los resultados no va a tener y el puntaje va a estar muy alto. Le va a alterar el puntaje. Entonces eso es muy importante. Lo otro que es muy importante en relación a la encuesta anterior es que la anterior encuesta fue muy ingenua porque solamente se hacían preguntas, la persona de la encuesta respondía y en la encuesta se reflejaba todo lo que decían las personas, pero era muy dado a que las personas dijeran mentiras porque consideraban que en la medida que dijeran que tenían menos ingresos, que no tenían nada bajo su nombre, iban a tener un puntaje más bajito, por lo cual les iba a quedar un mayor nivel de vulnerabilidad y se podrían beneficiar de muchos de los programas del Estado. Esta encuesta es diferente, viene con un mayor grado de confiabilidad, con un nivel de confianza mucho más alto, puesto que se va a cruzar con 25 bases de datos a nivel nacional. Por ejemplo, se va a cruzar con la base de datos de la DIAN, con la base de datos de Catastro. Entonces uno llega a la vivienda, encuesta al informante calificado y pregunta si esta casa es propia, arrendada, familiar u otro. Y la persona puede que la casa sea propia, pero le diga mentiras a la encuesta, entonces igual cuando se haga el cruce de base de datos se va a identificar que realmente la casa sí es propia. También se va a cruzar con la DIAN para identificar qué personas tienen ingresos que ameriten declaración de renta, por lo tanto son superiores al salario mínimo, si tienen o no vehículos, es decir, con todos esos cruces de bases de datos, las personas digamos que ya no van a poder decir mentiras porque va a ser peor. Si usted dice mentiras, luego en los cruces se va a identificar que no respondió la verdad y lo que le va a pasar es que lo van a suspender. Lo van a suspender por haberle dicho mentiras a la encuesta. Lo otro es que mentirle a la encuesta también tiene, digamos, algunas consecuencias legales porque bajo la gravedad de juramento pues se presume la buena fe, pero usted en la encuesta certifica que la información que está dando es idónea y es verdadera. Entonces va a ser muy distinto a la encuesta anterior que era mucho más ingenua y también puede que se modifiquen algunos puntajes porque han transcurrido 10 años desde que se hizo la última encuesta y las personas no pueden pensar que van a tener el mismo nivel de vulnerabilidad, es decir, quien tenía 11 años hace 10 años, que era un niño, ya tiene 21 años, ya es una persona que probablemente puede ser profesional, tener un empleo, ya su nivel de vulnerabilidad y sus condiciones actuales son muy distintas a las que tenía anteriormente y por lo tanto ese núcleo familiar no puede pretender tener el mismo nivel de vulnerabilidad. Dentro de la dinámica, ¿se tiene un plazo establecido para terminar con el censo en el área urbana y luego pasar a la zona rural? ¿O cómo se proyecta y hasta cuándo iría esta nueva etapa de censo? De zona a zona no tenemos como definido cuándo vamos a terminar. Lo que sí es que la encuesta la vamos a desarrollar en 3 meses. Desde que iniciamos la semana anterior hasta que finalicen los 3 meses, esa es nuestra meta.
Doctora, dentro de esa dinámica de esta nueva versión, entonces, ¿quiénes pueden ingresar a ser parte del CISBEN? ¿O todas las personas dentro del territorio municipal pueden hacer parte del CISBEN? Lo ideal es que estén todas las personas que residen en el municipio, Sí. porque igual es voluntario, o sea, no es obligatorio que las personas se hagan encuestar en el CISBEN, pero el no hacerse encuestar tiene una consecuencia, y es que usted no puede beneficiarse de todos los programas de sociales del Estado. Entonces, por ejemplo, si usted tiene niños en edad escolar, tiene jóvenes en edad escolar, usted necesita acreditar que está encuestado en el CISBEN para entrar a la institución educativa. Si usted se va a afiliar al régimen subsidiado, necesita acreditar que está encuestado en el CISBEN en Andes para ir a la EPS y afiliarse. Si usted se va a postular a un subsidio de vivienda, necesita acreditarlo. Si usted tiene un joven y requiere tramitar la libreta militar, necesita acreditarlo. Si se va a presentar a una beca a una universidad pública, es decir, para cualquier inversión social del Estado se va a necesitar. Entonces, si algún núcleo familiar decide, no nos vamos a hacer encuestar, simplemente no tendrán algún tipo de posibilidad de postularse a alguno de los beneficios del Estado. Y para todos los núcleos familiares, para todos los miembros del núcleo familiar, dependiendo del grupo etario en que se encuentre, hay posibilidades. Se da el caso de que mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá estuvieron fuera de Colombia 20 años viviendo en el extranjero, pero ya están nuevamente compartiendo con nosotros en el municipio. También entonces pueden ingresar a ser parte del CISBEN porque pues en este momento no están dentro del CISBEN, dentro de Claro que la sí. calificación que se dio anteriormente. Y si supongamos viene con una persona del extranjero, también el extranjero puede ser parte del CISBEN porque ya vive en Colombia. Si el extranjero se va a quedar viviendo en Andes y cumple con los criterios de legalidad, claro, se debe encuestar en el CISBEN. Y ahí el tratamiento, ¿cómo sería con esa persona? Pues, ¿qué documentos requiere o debe presentar? La cédula de extranjería. Igual también para beneficiarse de los programas sociales del Estado, habría que esperar qué nivel de vulnerabilidad obtiene de acuerdo a la encuesta. Es muy importante que en el fenómeno de la migración, tanto los que inmigran como los que emigran, los que entran y salen del municipio, se hagan encuestar, porque eso es lo que permite mantener actualizada esa base de datos que a la vez sirve como censo poblacional. La encuesta DANE, que es la entidad oficial en el municipio que certifica cuántos habitantes somos en Andes, y la encuesta CISBEN debería dar un dato muy similar porque, por decirlo de cierta forma, ambas son encuestas poblacionales. Es que usted con el CISBEN lo que acredita es que primero que usted vive en Andes, sí, y segundo, qué nivel de vulnerabilidad tiene. Hasta ahí llega la utilidad del CISBEN. Hasta ahí es una plataforma, como lo decíamos ahora, que permite identificar que usted vive en Andes y qué nivel de vulnerabilidad tiene. Entonces, por ejemplo, y vamos a un caso puntual, los venezolanos que ahorita residen en el municipio de Andes pueden hacer parte de esa encuesta del CISBEN siempre y cuando tengan el documento que los hace legales en Colombia. Sí, los vamos a encuestar si cumplen por lo menos con la tenencia del permiso especial de permanencia. Pues sabemos que son muy poquitos los que cumplen con este criterio de legalidad. Esas personas pueden ingresar a la encuesta CISBEN porque Colombia tiene tratados internacionales para atención en derechos fundamentales a personas que son residentes, y la palabra residente es que resida en Colombia, no cumple ninguna otra característica, pero si reside en Colombia se presume que tiene algún tipo de legalidad. Para las personas que están totalmente, bueno, por no decirlo ilegal, sino informal o que no cumplen con los requisitos legales para residir en Colombia, que son venezolanas y en este momento están residiendo en Andes, no van a ser encuestadas, porque aunque residen no cumplen con el criterio mínimo de legalidad. También hay otros grupos poblacionales que se benefician por parte de los programas que mencionamos anteriormente y que tienen pues el gobierno colombiano. Están pues los grupos de víctimas. Con esas personas puede variar de pronto el puntaje y perder beneficios, porque también puede ser una situación que tengan presente y como un temor que haya en ellos, es que si hago esta encuesta, me hago encuestar nuevamente, puede que suba mi nivel, mi puntaje dentro del CISBEN y pierda los beneficios.
Esa pregunta, Alejandro, es muy importante porque de hecho es un mito. En Andes por lo menos tenemos grupos indígenas, tenemos víctimas, pues víctimas como una desplazados como una condición de víctima, pues ya tenemos venezolanos, pero por ejemplo para los que son indígenas y son víctimas, ellos ya tienen una clasificación especial y el nivel de vulnerabilidad están clasificados con un puntaje de 0. Ellos ya por tener esa condición que ya fue reconocida por la entidad que tiene la competencia en Colombia, tienen con un puntaje de 0, ellos son población especial. Entonces ellos sí se deben hacer encuestar, porque como les decía ahorita, la encuesta Sisbén también es como un censo poblacional para acreditar que usted reside en Andes, pero ellas no pierden su condición. A modo de ejemplo, si una persona que está clasificada como víctima de la violencia se hizo encuestar en el Sisbén y sacó 40 puntos, siempre para efecto de la inversión social del Estado se tendrá en cuenta como puntaje 0, porque es víctima. Y así esté clasificado en Andes dentro de la encuesta Sisbén, siempre para efectos de recibir beneficios del régimen subsidiado y de todos los que yo acabo de mencionar ahora, siempre su puntaje será 0, tiene una prelación en esos programas sociales por su condición de víctima, al igual que los indígenas. Bueno, se va a dar el recorrido por el municipio de Andes, por los diferentes barrios. Las personas reciben la notificación que usted decía ahora para la visita de la encuesta y supongamos llega el encuestador y dice de 1 a 2 días estamos pasando nuevamente, pero pasa que todos en la vivienda trabajan. Ahí también hay un permiso especial por parte de, pues para las empresas para que permitan que se ausente por 1 o 2 días por el tema de la encuesta del Sisbén, o cómo se va a manejar y cómo se proyecta esa situación. A ver, nosotros como entidad pública digamos que no podemos irrumpir en el reglamento interno de trabajo de las empresas privadas, porque igual pues encuesta Sisbén no está catalogado en el Código Sustantivo del Trabajo ni como una calamidad doméstica, ni como un permiso especial, pero para las personas que trabajan pues sí deben ponerse de acuerdo con sus empleadores para que les digan que es un proceso que se va a hacer por única vez y pues solicitar el permiso para poder permanecer en la casa si es el informante calificado. De no lograrlo, definitivamente no se logró un acuerdo con el empleador, yo no pude estar en mi casa para que me hicieran la encuesta, entonces esa persona lo que debe hacer es, posteriormente cuando terminemos el barrido, solicitar una encuesta demanda. Una encuesta demanda, decir a la oficina del Sisbén y decir, miren, por X o Y motivo, yo no estuve en el momento en que fueron a realizarme la encuesta, por tanto no quedé incluida en el censo, entonces para que vayan a visitarme, hacérmelo. Esto se debe dar luego de los 3 meses proyectados para el municipio de Andes, es decir, luego del mes de noviembre. Sí, ya sería a partir del mes de enero. O sea, para que las personas también tengan claridad en eso y que pues, la Secretaría no se colapse, porque pueden suceder muchos casos de esos, de que definitivamente no tuve la posibilidad de estar en mi vivienda para hacer la encuesta. Entonces, a partir de enero, las personas que no sean encuestadas pueden dirigirse a la Secretaría de Salud y solicitar la encuesta a demanda. Sí, y no lo vamos a hacer durante el proceso que dure el barrido, porque obviamente los encuestadores van a estar concentrados haciendo el barrido. Claro. Bueno, ¿en qué sitios pueden encontrar de pronto los televidentes más información? Ya se nos está acabando el programa, para que tengan entonces presente alguna página, algún medio por donde puedan recibir más información y tener más claridad. A ver, nosotros en el proceso de socialización visitamos los corregimientos y algunas zonas estratégicas de la zona urbana, socializando, contándole a la gente cómo es el proceso, y precisamente pues este programa hace parte del proceso de socialización. Tenemos información adicional en las redes del municipio, en Facebook, Instagram y en la página del municipio. También tendremos programas radiales, los hemos hecho anteriormente y los haremos posteriormente durante todo el barrido, y ya si alguna persona definitivamente por ningún medio tiene información y tiene alguna duda, puede acercarse a la Secretaría de Salud al primer piso de la Alcaldía Municipal, a la oficina del Sisbén, y allí se le aclara cualquier tipo de duda que tenga al respecto. Doctora, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Televidentes, a ustedes muchas gracias por haber acompañado este espacio desde sus hogares. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés para ustedes. Hasta pronto.
Pan, la televisión de los andinos.